Ya está, muy bien. Muy buenas noches nuevamente con todos, chicos. Bienvenidos a esta nueva semana y nueva sesión. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de BPR. Este tema ya lo habíamos explicado un poquito en clase la semana pasada. Y el día de hoy vamos a tener la presentación del equipo de sus compañeros, que es el grupo 4. En este momento yo les voy a indicar quiénes son las personas que van a exponer y quienes no expongan van a participar. Igual todavía tenemos 2 fases adicionales para poder continuar con estos temas. Cada uno de sus compañeros también tiene una dinámica que ha preparado para ustedes, así que bueno, vamos a comenzar con la introducción y la aplicación. En este caso los va a hacer Fátima Chacón. Los antecedentes y el estado del arte los va a hacer Betsy. El diseño lo va a comentar Jorge. El demo site y el análisis lo va a comentar, no, solamente el demo site lo va a comentar Alejandra. El análisis lo va a hacer Joseph. Y las perspectivas a futuro y las conclusiones las va a hacer Antonella. Entonces, ese sería el orden de presentación. Y ahora sí, en este momento son exactamente 6:40, por lo que a las 7 deberíamos estar terminando. Muchos éxitos en esta presentación, chicos, y adelante, comencemos, por favor. Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniera. Nuestro grupo va a comenzar con el tema de sistemas de remoción de fósforo biológicamente mejorados. Y estén atentos compañeros porque al finalizar la exposición tenemos una dinámica para todos ustedes y fue por ello que les pedimos en la tarde sus correos electrónicos. Bueno. Ok, en cuanto a la introducción, bueno, vemos que la incorporación de fósforo en las masas de agua de aguas residuales ha aumentado de forma notable en los últimos tiempos y como consecuencia de su uso en abonos agrícolas, en actividades industriales y detergentes y productos de uso doméstico. Vemos que los fósforos están presentes en las aguas residuales urbanas y provienen principalmente de la materia fecal humana, en unas proporciones de 50 a 65%, de los vertimientos de residuos alimenticios y también en compuestos de fosfatos inorgánicos que están contenidos en los detergentes y en los productos de limpieza. Bien, vemos que el fósforo se puede encontrar de 3 formas. El fósforo se puede encontrar de 3 formas, principalmente como fósforo orgánico en las especies particuladas, como ortofosfatos y como polifosfatos. Bueno, los BPR son una configuración de tratamiento de aguas residuales que se aplica a los sistemas de lodos activados para poder eliminar los fosfatos presentes en las aguas. Y este elemento común en las implementaciones de los EBPRs es la presencia de un tanque anaeróbico antes del tanque de aireación. Esta configuración además funciona a partir del trabajo de microorganismos acumuladores de fósforo. Para el proceso de eliminación, como les dije, que cuenta de 2 fases. La primera requiere de condiciones anaeróbicas y de la disponibilidad de componentes orgánicos de un bajo peso molecular, como es el caso de los ácidos grasos volátiles de cadena corta. Y bueno, estos son almacenados por los microorganismos que son encargados del proceso, principalmente en forma de acetato y de propionato. En esta fase, los microorganismos acumulados, que nos referimos a ellos como FAO, OAF, según sus siglas en español, van a almacenar los compuestos orgánicos en forma de polibeta hidroxibutirato o de polihidropalerato. Y bueno, estos pueden llegar a constituir hasta el 50% de peso de la célula. Después de esta fase tenemos la que se da en condiciones aerobias. Aquí las células consumen los compuestos orgánicos almacenados previamente y los utilizan como fuente de energía y carbono para el crecimiento celular y la acumulación del fósforo. Y bueno,
Este almacenamiento se da en forma de polifosfatos y los ortofosfatos disponibles en el líquido de la mezcla. Bien, ahora en cuanto a la aplicación, vemos que la aplicación de la eliminación biológica mejorada del fósforo se da en aguas residuales, como ya dijimos previamente, y se los considera preferibles a otras frente a la eliminación química, ya que presenta menores costos operativos y son bastante eficientes, ya que requieren del uso de los microorganismos, ¿no? Bueno, las aplicaciones que se le dan para la remoción del fósforo son la eliminación mejorada de nutrientes de las aguas residuales, seguidas de la hidratación parcial y la nitrificación parcial de las aguas residuales municipales. Esto se da como efecto de la proliferación de los heterótrofos y de las interacciones microbianas, y ambas aplicaciones tratan aguas residuales, perdón. Todo este proceso es realizado por los organismos acumuladores de fosfato, como les dije previamente, y se logra mediante la implementación de la alternativa, perdón, se logra mediante la implementación de alternancia en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Okay. Bueno, aquí las PAO pueden hidrolizar sus cadenas de polifosfatos y utilizan la energía producida de esta hidrólisis para poder absorber los ácidos grácidos volátiles y los almacenan como polihidroxialcanoatos. Bueno, este proceso, como dijimos, se realiza en condiciones aeróbicas y anóxicas. Y los PAO oxidan los PHA almacenados. Siguiente. Bien, como antecedentes, en el transcurso de la historia, distintos grupos de investigación realizaron importantes contribuciones para aclarar los mecanismos de los sistemas de los BPR. En 1975, Fu Xinmicheng presenta su investigación a la base microbiana de la eliminación de fosfatos en el proceso de lodos activados para el tratamiento de aguas residuales. En el año 1986, Yves Gem presenta el modelo bioquímico para la mejor eliminación biológica de fósforo. En 1987, Tacchimino y otros autores realizaron la investigación titulada Metabolismo de eliminación mejorada de fósforo biológico y lodos de eliminación de fósforo biológico no mejorada con acetato y glucosa como fuente de carbono. En el año 1997, Van Loosdijk presenta su investigación Proceso de remoción biológica de fósforo. En el año 2003, Robert Servius da a conocer la microbiología de la eliminación biológica de fósforos en el sistema de lodos activados. Finalmente, en el año 2007, Adrian Waldman da a conocer su artículo Avances en la eliminación mejorada de los fósforos biológicos. Los procesos de remoción de fósforos en las aguas residuales son de mucha importancia, de mucha demanda de las ventajas económicas, la eficiencia más del 90% y eficiencia de constante que presenta. Para la presentación del estado de arte, vemos que la tendencia en la investigación de los EBPR se basan comúnmente en el acoplamiento de estos sistemas como otros que ofrezcan una mejora en la calidad final de los afluentes. En el paper que presentamos, denominado Eliminación y semintración biológica simultánea de fósforo mejorada, seguida de un proceso de anómos para el tratamiento de aguas residuales municipales a temperatura estacionales de verano a invierno. En este paper, los autores analizan el potencial de rendimiento de los sistemas de los BPR en conjunción con nitrato de amonio para alcanzar la eliminación sincronada del nitrógeno y fósforo de una fuente de aguas residuales municipales que presentan niveles limitados de compuestos orgánicos. La coordinación de estos procedimientos denominados BPR, seguido los amonos SBR, no solo logran un rendimiento avanzado en la eliminación de nitrógeno y fósforo
para tratamientos de baja de BQO en aguas residuales municipales, pero también proporcionan un ahorro en la energía deseable debido al corto tiempo de retención hidráulica aeróbica de 4,29 horas con poco oxígeno disuelto. Siguiente. Ambos reactores trabajan en fases de más de 3 ciclos. El PPR en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, el reactor Amanox SBR opera en el modelo anóxico. Los resultados de las innovaciones señaladas muestran que el proceso ya no presentaría diferencias a trabajar en ambas estaciones. Se disminuye la influencia de la temperatura y su eficiencia, y además la acumulación de nitratos se mantiene según los resultados a largo plazo. La relación de acumulación del nitrato tuvo un desempeño muy estable durante unos 175 días de funcionamiento, con valor de 98,3%. La relación entre la contribución de Anamox y la eliminación de nitrógeno aumenta con la disminución de temperaturas. Los afluentes inorgánicos que fueron almacenados por los organismos acumulados de fósforo. En este trabajo se demostró la viabilidad del sistema BPR Amonux para el tratamiento de aguas residuales municipales de verano a invierno, algo que antes era considerado una de las desventajas para la aplicación de los BPR. Las bacterias oxidantes de amonio disminuyeron en un 1,67% a 0,89%. Sin embargo, durante el funcionamiento de la nitración se mantuvo estable. La remoción satisfactoria de nutrientes aún se mantuvo en invierno a 16 grados. La relación entre la contribución de amonio y la eliminación de nitrógeno aumentó en verano a invierno, aunque la abundancia de ciertos microorganismos disminuyó. Siguiente. Bueno, en cuanto a los parámetros, Betsy, por favor. Okay. Aparte de que tenemos que considerar la presencia de los microorganismos, en este caso de las PAO, tenemos también que tener en cuenta lo siguiente. En este caso, las características del agua residual y las posibles fuentes de ácidos grasos volátiles. En este caso, tenemos que resaltar más que nada que los ácidos grasos volátiles, los AGV, son indispensables para la remoción alta de fósforo por dos razones. Una, debido a que los PAO los requieren de forma anaeróbica como sustrato principal. Y además que para alcanzar una alta remoción es necesario tener una fuente de carbono. Y esa representa una fuente de carbono externa, por así decirlo. Bueno, sin embargo, esto podría llegar a ser contraproducente, debido a que, aparte de las PAO, dentro del EBPR encontramos los organismos acumuladores de glucógeno o GAO. Estos, a diferencia de las PAO, utilizan estas fuentes de carbono como inhibidores del proceso de EBPR. Por eso dijimos que podría ser contraproducente. Entonces, dada esta problemática, de acuerdo al investigado también y según la literatura, se sugiere que, como AGV se pueden emplear el acetato o el propionato. También se mencionan otros tipos de fuentes como podría ser la glucosa, el glicerol, o de repente se podrían agregar algunos procesos, como lo podría ser la fermentación de los primarios. Sería básicamente eso. En cuanto al tiempo de retención hidráulico, eso es importante. ¿Por qué? Porque delimita la carga del sustrato, el tiempo de contacto entre la biomasa y el contaminante y el rendimiento del proceso. De acuerdo a Shank y sus colaboradores, se propone una TRH anaeróbica de 0,5 a 2 horas para la liberación de fósforo, una TRH anóxica de 1 a 4 horas para la desnitrificación y una TRH aeróbica de 4 a 12 horas para nitrificación y captación de fósforo simultáneamente. De acuerdo a la literatura,
Para una alta eliminación de fósforo es necesario un TRH anaeróbico alto y un TRH anóxico bajo. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos que tener en consideración a la concentración y aireación de oxígeno, debido a que dentro del proceso de EPR se da la coexistencia, como mencionamos, de las GAO y de las PAO, por lo que es importante controlar la aireación para evitar que uno de estos grupos microbianos tenga un mayor dominio sobre el otro, básicamente para evitar la competencia, por así decirlo, debido a la importancia de las PAO. Las dosis tanto altas como bajas de oxígeno disuelto suelen variar, por lo que la aireación termina siendo un proceso costoso, el cual debe ser supervisado para reducir el consumo energético en este caso. Por otro lado, el pH, que también es indispensable, dado que afecta la relación de absorción del fósforo con respecto al AgB y en la degradación del polifosfato en condiciones anaeróbicas. De acuerdo a la literatura, en la fase anaeróbica se recomienda un pH que oscile de 6.4 a 7.2 y en la fase aeróbica un pH de 7.6 a 8 para una eliminación de fósforo adecuada. También tenemos que tener en cuenta la presencia de nitritos y nitratos. Bueno, el nitrito surge como subproducto intermedio de la nitrificación y desnitrificación, dado el proceso del EPR, en forma de ácido nitroso libre, el cual es negativo, porque además de provocar una competencia entre las PAO y las GAO, de las cuales cabe mencionar que las PAO son las más afectadas, debido a que inhibe su crecimiento, también tenemos que mencionar que este ácido nitroso libre tiende a la formación de óxido nitroso, el cual, como sabemos, es un gas de efecto invernadero. Y en cuanto al nitrato, su presencia hasta se justifica debido a que tiene un rol importante al momento de desnitrificar la eliminación de fósforo en este caso. Esto implicaría una menor producción de lodos y un menor requerimiento de oxígeno. Esto es posible debido a que las PAO emplean tanto el nitrato y el nitrito como aceptores de electrones, requeridos para eliminar el fósforo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora ya les voy a hablar del Mosaic. Vamos a revisar el caso de un tratamiento en un reactor de eliminación biológica mejorada de fósforo de aguas residuales municipales. Este caso ha sido tratado en Beijing. El trabajo se realiza una experiencia donde se fomenta la competencia entre organismos heterótrofos. Para empezar el tratamiento se va a dividir o va a constar de 4 etapas. En la primera se utilizan los organismos PAO, las bacterias oxidantes de amonio o AOB y las bacterias oxidantes de nitritos NOB. Además, esta etapa es la del reactor EBRP. Aquí se va a producir la aireación por un intervalo de tiempo corto, más o menos entre 40 minutos. Este tiempo de aireación va a provocar una pequeña cantidad dentro de nuestro reactor, significando así un incremento de los organismos PAO, los cuales removerán el fósforo. En esta etapa se considera la remoción de fósforo aproximadamente de un 91.3%. Bueno, en las siguientes etapas vamos a recibir los productos de la primera. Aquí la aireación va a ser más prolongada, provocando que los organismos AOB o oxidantes de amonio y NOB, bacterias oxidantes de nitritos, puedan desarrollarse. Los residuos provenientes de los PAO además fomentaron el desarrollo de los AOB, inhibieron el desarrollo de los NOB, por lo que los primeros han podido desarrollarse de una manera óptima, ¿no? Además, utilizando los residuos en la primera etapa, se enriquecen los microorganismos autótrofos, por lo que existe una captación de carbono. Sin embargo, esta se tiene que analizar junto a la liberación de carbono por parte de los organismos heterótrofos. Siguiente, por favor. Ale, estás con el micro apagado. Sí, justo me di cuenta. Bueno, dentro de los resultados podemos observar al final una remoción de fósforo del 95.9%, recordando que en la primera etapa del EBRP fue responsable la mayor eliminación de este, ¿no? Del mismo modo encontramos la remoción de nitrógeno con un valor de 95.8. Este es un valor aumentado gracias a la competencia entre los organismos heterótrofos PAO, AOB y NOB, siendo este último selectivamente inhibido. Durante el tratamiento de los organismos autótrofos se han podido remover alrededor del 80% de carbono,
considerando la liberación de carbono que los organismos heterótrofos han generado al consumir el oxígeno de la aireación. Este caso nos permite analizar las consecuencias de las interacciones entre organismos y cómo esto puede afectar, ya sea de una manera positiva o de forma negativa, a los procesos que se van a realizar. Siguiente, por favor. Ok. Análisis de ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, tenemos que estos sistemas se eliminan los costos químicos. También disculpen, tu micro está apagado, me parece. Sí, es un problema técnico, lo siento. Pues quiero pedir perdón. Bueno, vamos a hablar de las ventajas y desventajas de este sistema. Primero vamos a hablar sobre las ventajas, y que viene a ser la eliminación de los costos químicos debido a que se utiliza un poco lo que son los microorganismos y organismos en general, los acumuladores de fósforo, los PAO, que van a ahorrarnos esta parte del tratamiento. Al mismo tiempo, como hemos observado en los anteriores casos, la remoción de fósforo es bastante alta, por lo cual lo normal es encontrar una remoción que nos permita tener una concentración de fósforo menor a 0,2. También tenemos una baja producción de lodos, esto considerando en el diseño a partir del nitrato que vamos a tener. También esta metodología, bueno, esta tecnología va a permitir un mejor desarrollo de lo que va a ser una baja producción de lodos residuales y el control del crecimiento filamentoso. Al mismo tiempo se va a influenciar un poco en la sedimentalidad, haciendo que se realice de manera más fácil. Al mismo tiempo se consume lo que viene a ser los requisitos de transferencia de CO2 de O2 se van a reducir, considerando que lo que es la aireación y la etapa anaeróbica van a tener una influencia dentro de este consumo. El siguiente. En cuanto a las desventajas, vamos a observar algunos problemas, los cuales son una modificación del proceso biológico. ¿Qué nos referimos a esto? Que tenemos que estar cambiando en los reactores desde una etapa aeróbica a una etapa anaeróbica. Tenemos que tener cuidado en determinar si se requieren los ácidos grasos volátiles, ya que tenemos que considerar si es que al momento de implementar la tecnología tenemos la cantidad de ácidos grasos necesarios para poder permitir el desarrollo de los PAO, o vamos a tener que incrementar dentro del tratamiento. Del mismo modo, los contaminantes, vamos a tener un problema con la toxicidad biológica, ya que si se llega a tener una gran cantidad de contaminantes podría influir negativamente en los organismos. Del mismo modo, su rendimiento es más sensible al flujo ascendente y a las variaciones de carga de contaminación. Como mencioné, la contaminación acaba de influir en lo que va a ser el propio desarrollo de los organismos. Siguiente. Perspectivas a futuro. Aunque este conocimiento que los procesos de EBPR llegan a producir efluentes con una concentración muy baja de fósforo, la maniobrabilidad impredecible a lo consiguiente, disminución repentina en la eliminación de fósforo también requieren más investigación para ampliar el conocimiento del proceso. Si bien este conocimiento se ha mejorado enormemente a lo largo de los años a través de muchos estudios valiosos, aún los detalles de la función de las bacterias y su metabolismo aún no están del todo claros. A continuación veremos algunas perspectivas al futuro y que son los desarrollos recientes en la investigación de BPR aún no permiten realizar una mejora significativa en el modelo de lodo activado, que aumenten su poder predictivo y confiabilidad. Por lo tanto, permanece esencialmente como un marco para guiar la investigación futura. Se debe realizar pruebas para determinar los efectos a largo plazo de los factores clave, incluidos el pH, la temperatura y las fuentes de carbono, especialmente la competencia entre los PAO y los GAO. Y para tener una cuenta del posible cambio microbiano y sus adaptaciones, además de las diferentes estrategias para un mejor control de pH y la temperatura requiere más estudios. Varios principios del campo de BPR ahora han sido desafiados, revelando la necesidad de representar la microbiología de los BPR en plantas de gran escala, ya que se cree que los GAO son una causa de falla de los BPR en plantas a gran escala porque superan a las GAO, a las PAO. En los sistemas de escala de laboratorio bajo una variedad de condiciones operativas. Entonces,
Un enfoque más sólido en el futuro será centrarse en las estructuras comunitarias de las PETAR de EBPR a gran escala, identificar los organismos conscientemente abundantes, recuperar sus genomas para la recuperación de metabólicas y la verificación ómica, y rastrear el flujo de carbono, balance de masa a través de sistemas para identificar puntos potencialmente de competencia a los organismos que eliminan el exceso de fósforo. Siguiente, por favor. Nos vamos a las conclusiones. La eliminación mejorada de fósforo biológico, EBPR, es una de las tecnologías más prometedoras técnica, económica y ambientalmente sostenible para la eliminación de fósforo presente en las aguas residuales, debido a que consta de dos fases, siendo la primera que requiere de condiciones anaeróbicas y la segunda en condiciones aeróbicas. Segunda, que es la investigación hacia los DBPRs que inició con los científicos Foch y Minchem en el año de 1975, seguido de Yves Comeux en 1986, donde ya hacía referencia a las condiciones anaerobias y aerobias para el año de 1987 con Takashi Mino y Van Ludrecht en 1997. Los cálculos realizados Ya para... habríamos excedido el tiempo en más de 5 minutos. Entonces, estas son todas las conclusiones y proseguimos con la dinámica. Sí, ahora les vamos a compartir la pantalla de la dinámica. Ya los hemos agregado a los dos representantes de cada equipo y la dinámica consiste en lo siguiente. Estas dos personas van a tener dos retos. Ya pueden encontrar en cada página sus grupos. En el grupo 1, por ejemplo, están como representantes Tania y Flor. Para ello, ambas personas deben responder a estas 3 preguntas y después deben proceder a ordenar esta serie de tarjetas. En la primera parte, el EBPR, todo es en castellano, chicos. Así es que, de acuerdo a la exposición también que les hemos brindado, tienen que responder las 3 formas en las que se puede encontrar el fósforo, las fases de proceso de eliminación. Y aquí van a encontrar todas las tarjetas que tienen que ordenar cada grupo. Son 2 hojas por cada grupo, entonces ya los pueden empezar y la persona o el grupo que termine antes tiene que levantar la mano. Solamente los 2 miembros, uno de los 2 miembros tiene que levantar la mano para así ver que ya han terminado con esta dinámica y pueda dar el beneficio a todo su grupo. Así es que, chicos, ya pueden comenzar. ¿Me podrían facilitar acceso al documento para poder ver sus preguntas o el desarrollo? Sí, ingeniera, un momento. No sé si nos puede brindar su Gmail y ya le agregamos. A ver, sí, lo escribo aquí en el chat. Ya, listo. Ya está en el chat. Ya está, ingeniera. Ya, chicos, muchas gracias.
para esta primera etapa, chicos, pueden habilitar el texto poniendo aquí cuadro de texto y pueden empezar a escribir. En la segunda etapa, en la segunda página, es únicamente seleccionar o mover las fichas, no tienen que agregar nada más. En la segunda página únicamente tienen que mover. También pueden hacer como el grupo de acá, que están poniendo POSIT. Ya tienen a una primera persona levantando la mano. Listo, Leo. Ya vamos a revisar tu Jamboard. Ya. La primera es sí, sistemas de remoción de fósforo biológicamente mejorados. Se pueden encontrar de estas formas. Exacto. Los procesos son anaeróbicos y después aeróbicos. Y dentro de las ventajas están
Sí, ingeniera, está correcto. Muy bien, voy a marcar. Sí. Es el grupo 5. Lo conforman Ángeles, Daniela, Rosario, Mario, Fátima, Diana, Dánica, Lorena, Isabel y quienes hicieron la dinámica, Macarena y Leonardo. Muy bien. Muchas gracias, chicos, y eso es todo, ingeniera. Gracias. Muy bien, felicitaciones al grupo. Muy bien, felicitaciones al equipo por la presentación. Hay algunos que, si bien les felicito el hecho de encender la cámara y poder gesticular, hablar así con mucha más soltura, algo que también es importante, por favor, el grupo 7 ya vaya compartiendo su presentación. Algo que también es importante es que intenten no leer la presentación, sino explicarla. Y eso cuando lo hacen se nota, ¿no? Entonces hay que tratar de explicar aquello que hemos interpretado y tratar de darle forma con eso. El siguiente grupo, grupo 7, es el que va a exponer el siguiente tema de ideal. Entonces aquí la introducción y la aplicación los va a hacer Yajaira. Luego los antecedentes y el estado del arte lo va a presentar Yanela. El diseño lo va a presentar Julio. El demo site, el sitio de demostración, el ejemplo. Ahí, ojo con el ejemplo, que se supone que el ejemplo ustedes lo hacían suyo, ¿no? No es encontramos el caso de estudio tal. No, aquí en el ejemplo es nuestra planta funciona de esta manera, de la otra, tiene este rendimiento, esta eficiencia, estos porcentajes de remoción, etcétera, ¿no? Es su propio demo site. Esto lo va a hacer Paola. El análisis lo va a hacer Luis. Y finalmente las perspectivas y conclusiones las va a hacer Shania. Shania Valdeiglesias. Muy bien, damos inicio, son 7:16, 7:36 deberíamos estar culminando. Así que muchos éxitos en la presentación y adelante, por favor, podemos comenzar. Ingeniera, disculpe, antes de comenzar queríamos hacerles alusión a la dinámica. Disculpen que los interrumpa. Vamos a enviar el código por el chat para que puedan ingresar desde ahora porque la dinámica es grupal, es decir que cada integrante va a aportar al puntaje de su equipo. Entonces, al momento de poner su nombre, por favor, pongan el número de su equipo y al lado su nombre. Por ejemplo, grupo 7, Arlet, ¿no? Para que así podamos dividirlos en los grupos. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, buena aclaración para tus compañeros para que puedan participar. Ahora sí, adelante, por favor, comencemos con este siguiente tema. Muy buenas noches a todos los inversionistas y usuarios. Bienvenidos a la Exhibición Tecnológica 2021, parte 2 de Silicon Valley. En esta ocasión les vamos a presentar una tecnología vanguardista, innovadora, aplicada en el tratamiento de aguas. Con ustedes les presentamos el sistema de laguna de aireación extendida intermitentemente decantados IDEA. Estos son los temas que abordaremos en esta presentación. Empezaremos con la introducción, en donde realizaremos la descripción y procesos que intervienen en este sistema. La laguna de aireación extendida de decantación intermitentemente, o IDEAL por sus siglas en inglés, como se ve en la diapositiva, es un sistema novedoso y ampliamente utilizado para el tratamiento de aguas residuales. Esta permite un flujo continuo de agua sin tratar y gracias a su geometría permite al bioreactor absorber variaciones de flujo sin la necesidad de tanques de igualación, de bombas y controles de flujo. Por lo tanto, es una opción económica y efectiva y también es muy simple. En este sistema podemos reconocer tres zonas. La primera es la del bioreactor IDEAL. Aguas abajo de esta podemos reconocer dos zonas. Una es la laguna de mezcla parcial y la otra es la zona de reposo donde se dará el almacenamiento de los lodos y también para el pulimiento final del agua. En este reactor podemos reconocer la entrada del afluente, que es por donde pasará el flujo de agua a tratar,
La biocortina o BioReef se coloca dentro de este bioreactor proveyendo de un amortiguador hidráulico biológicamente activo. En esta biocortina consiste de un medio físico que promueve el crecimiento de los microorganismos. También contamos con bombas de lavado que son opcionales, al igual que la cubierta para los climas fríos. Vemos también un avanzado sistema de aireación que va a proporcionar oxígeno y que es de fácil instalación. También nos da un libre acceso a todas las piezas del sistema, lo que permite a los operadores retirar los difusores hacia la superficie para su supervisión y mantenimiento. El decantador se diseña para prevenir el paso de sólidos y proveer el máximo control operacional mientras minimiza los precios de mantenimiento. Típicamente, la configuración ideal remueve el 90% de carbono y nitrógeno con sus fases cíclicas de aireación y no aireación. El proceso utiliza un solo tanque tanto para la aireación como para la separación de sólidos. El tanque único pasa por un ciclo que incluye un llenado o aireación del afluente, sedimentación de lodos y decantación del efluente. En el primer punto, la mezcla inducida por aireación de lodos activados con el afluente facilita la nitrificación en un punto de ajuste adecuado de oxígeno disuelto, mediante el cual vamos a ver que el amoníaco se oxida a nitrito y o nitrato. El proceso de tratamiento aeróbico es mucho más agresivo y contundente. Como el aire se aplica en el fondo de la laguna, es un proceso más eficaz, quedando como subproductos el dióxido de carbono y vapor de agua, con lo cual se eliminan los olores. Durante la sedimentación, los aireadores se detienen, lo que permite que los sólidos se asientan en la cubeta. Durante la decantación y sedimentación, la concentración de oxígeno disuelto disminuye hasta casi cero, creando condiciones anóxicas, lo que permite que se produzca la desnitrificación con la reducción del nitrito y o nitrato en nitrógeno gaseoso. La desnitrificación ocurre naturalmente en el bioreactor. Cuando los microbios usan nitrato como fuente de oxígeno para eliminar la DBO, lo que reduce también los requisitos de oxígeno y reduce el costo de operación de energía también. La alcalinidad recuperada durante la desnitrificación va a disminuir o eliminar la necesidad de añadir productos químicos para permitir una nitrificación completa. A continuación vamos a presentar un video. ¿Me confirma si se escucha, por favor? Sí, parece escucha. Sí se escucha. Or IDEAL represents the most economical and effective option for those looking to upgrade existing lagoon systems. The IDEAL bioreactor is shown here in its most simplistic form, with a downstream partial mixed pond and quiescent zone for sludge storage and final effluent polishing. Unit Aeration Lagoon, or IDEAL, represents the most economical and effective option for those looking to upgrade existing lagoon systems. The IDEAL bioreactor is shown here in its most simplistic form, with a downstream partial mixed pond and quiescent zone for sludge storage and final effluent polishing. Unique lagoon geometry allows the IDEAL bioreactor to readily absorb high flows, thereby eliminating the need for equalization tanks, pumps, flow management, and the associated costs. A BioReef biocurtain is placed inside of the IDEAL bioreactor to form a biologically activated hydraulic buffer, providing a medium for attached growth organisms while addressing the potential of short-circuiting during the decant cycle. EDI's advanced lagoon aeration system allows for easy installation and access to all components, allowing operators to pull diffuser assemblies to the surface for inspection and maintenance. EDI's aeration system pushes the performance envelope by maximizing the active membrane surface area per assembly. The decanter is designed to preclude solids and provide maximum operational control while minimizing maintenance inputs. Solids are wasted either through the decanter or optional sludge pump. Phase 1 of the IDEAL process is described as fill and aerate. The water level in the reactor rises and oxygen is supplied. EDI, Environmental Dynamics. Bueno, ahora vamos a continuar con la aplicación específica en ciencias ambientales. En términos generales y específicamente en las ciencias ambientales, su aplicación está enfocada en
El Yanela, tratamiento un momentito. Aplicación también la hacía Yajaira. Yanela, tú ibas a hacer tanto antecedentes como estado del arte. Perdón, ingeniera. Ok. Se me observa, creo que no. Ya. Vamos continuando con la aplicación en términos generales y específicamente en las ciencias ambientales. Su aplicación se va a enfocar en el tratamiento y depuración de aguas servidas de poblaciones. También en el tratamiento y mejora de aguas residuales provenientes de actividades agropecuarias e industriales. Asimismo, esto va a permitir un flujo continuo de aguas residuales sin tratar. De hecho, su aplicación siempre va a estar enfocada en el tratamiento de aguas residuales en sistemas de tipo laguna y representa una opción tecnológica muy efectiva y económica para mejorar incluso las plantas de tratamiento de agua ya existentes. Ya. Ahora vamos a continuar hablando un poco acerca de los antecedentes y estado del arte. Dentro de los antecedentes podemos mencionar que IDEAL es una actualización avanzada para los procesos de tratamiento de aguas residuales basados en lagunas que incorporan tecnologías que han sido probadas a lo largo de 40 años de experiencia en el tratamiento de aguas residuales. En sí, el sistema de aireación extendida intermitente fue una mejora novedosa del proceso convencional de lodos activados, en el que el tratamiento primario y secundario se pudo unificar. Además, algo importante que mencionar es que incorpora la recirculación de los lodos activados. Continuando con el estado del arte, el sistema IDEAL pone a disposición diferentes configuraciones disponibles para cumplir con los diferentes criterios de calidad. Existe el caso de Hervey Bay en Queensland, Australia, donde se implementó el sistema IDEAL poco antes que la población del lugar se incrementara el doble. En ese sentido, se acopló la deshidratación mecánica de lodos, un mejor sistema de recepción de residuos de la trampa de grasa, así como también una mejora en la capacidad de la zanja de oxidación, de tal manera que fue posible alcanzar mayor calidad en los efluentes en términos de DBO, sólidos suspendidos y coliformes fecales. También existe una investigación sobre su adaptación con un bioreactor de membrana en la planta de tratamiento de aguas residuales de Warrnambool, Australia, que da servicio a una población de 36.000 habitantes de una forma efectiva. Asimismo, existe su integración con humedales construidos que pueden ampliar la capacidad de tratamiento sin gastos grandes de energía y con facilidad de adaptación con estructuras ya existentes, evidenciando buenos resultados. Finalmente, en 2016, Environmental Dynamics International realizó un estudio para el tratamiento avanzado de aguas residuales en Laundry, en la que se propuso diversas configuraciones adicionales al sistema IDEAL, como la implementación de una laguna de gestión del lodo independiente de la corriente de flujo de proceso para mayor estabilización. Y se reportó también un módulo de eliminación de fósforo para maximizar la remoción de fósforo biológico en la zona de entrada de BioReef o biocortina. Bueno, continuando con la exposición, llegamos a la parte del diseño del sistema empleado. En las variables y parámetros tenemos dos principales, como es la demanda bioquímica de oxígeno y los sólidos suspendidos totales. En la DBO nos permite medir los componentes del agua residual que se descomponen biológicamente. Su eliminación en la laguna usualmente es limitada por la disponibilidad de oxígeno disuelto en el agua circundante. Respecto a los sólidos totales suspendidos, están relacionados al DBO y se busca depositarlos en el fondo del estanque y que con el tiempo permita que la biomasa digiera los componentes orgánicos. Asimismo, podemos mencionar otras variables como es el amonio, el nitrato y los nitritos. En este sistema estará compuesto por tres fases primordialmente, por el cual el agua será tratada hasta llegar al sistema de decantación. Comenzamos con la primera fase, o también conocida como llenar y airear. Consiste que el nivel del agua en el reactor se eleve
y el oxígeno sea suministrado para la remoción de DBO y amoníaco durante esta fase en el bioreactor. Se opera como un sistema de aireación extendido con una relación de alimento microorganismo baja y altas concentraciones de biomasa. El sistema llegará a una segunda fase que se llama llenado y sedimentación, donde habrá una falta de aireación y mezclado. En esta fase se permite la formación de una cama de lodos que favorecerá el desarrollo de condiciones anóxicas en el bioreactor. La capacidad de tratamiento al inicio de la planta, que es típica del sistema ideal, permitirá que el tratamiento de amoníaco para el proceso de nitrificación, y ello resultará en menor consumo de oxígeno y menor costo de operación. Finalmente llegamos a la tercera y última fase, o también conocida como llenado y decantado. Se da cuando el decantador es abierto para permitir la descarga del agua clara y limpia hacia la zona de pulimiento en la laguna de mezcla parcial. Es de notar que el flujo de alimentación se mantiene constante y siempre entra al sistema. Las corrientes en cortocircuito son prevenidas con el uso de las biocortinas, como se muestra en dicha imagen. Y se tiene un medio físico que promueve el crecimiento de los microorganismos, como ya hemos hablado anteriormente, previniendo las corrientes. En la etapa de decantación, también funciona como un amortiguador hidráulico biológicamente activo, ya que esto elimina la necesidad de tanques de colización e infraestructuras relacionadas al inicio del tratamiento. Listo. Ahora, de acuerdo al demo site, debemos mencionar que vamos a proponer dos propuestas donde vamos a tocar puntos esenciales. En primer lugar, tenemos la propuesta en Grantsville, Utah, donde debemos mencionar que su planta de tratamiento de aguas residuales contaba con diversos problemas en cuanto a las descargas de amoníaco, los sólidos. Utah, sí, Utah. Sí, en cuanto a los sólidos suspendidos totales y problemas con su DBO. Entonces, en esta planta también vamos a encontrar un aireador que tenía una zona aeróbica y una anaeróbica, en donde se detectó problemas respecto a la zona anaeróbica gracias a que pues esta era ineficiente y el proceso era un poco lento. Entonces nuestra propuesta, pues podemos destacar que nuestro sistema contaba de que pase primero por un cribado, en el cual se va a permitir la eliminación de las partículas grandes, luego estas van a pasar por una celda primaria y aquí va a encontrarse nuestro sistema principal, que es el ideal. El sistema cuenta con bombas grandes de aire que permiten la aireación desde el fondo del estanque, siendo esta una zona aeróbica, por lo que se obtienen subproductos como CO2 y vapor de agua. Finalmente, el agua es decantada en la primera celda y viaja por dos celdas seguidas parcialmente mezcladas y una celda de reposo. Asimismo, se menciona que se realiza la desinfección con luz UV antes de la descarga yendo hacia Blue Lakes, por lo que el agua tratada es empleada para la irrigación de pastura, por lo que finalmente dentro de los resultados podemos destacar que el sistema permitió aumentar la capacidad de la planta, también el efluente mejoró notablemente y bueno, el amoníaco disminuyó significativamente y no se detectó presencia de DBO. Siguiente, por favor. Listo, entonces como segunda propuesta de implementación y funcionamiento, pues se tiene el caso de Warrnambool, Australia. Primeramente debemos mencionar que se contaba con una planta de tratamiento de lagunas facultativas, con una gran cantidad de tanques de drenaje, de efluentes, de fosas sépticas, por lo que se quiso expandir los sistemas de tratamiento de aguas residuales comúnmente utilizados en esta región sur de Australia. Entonces su sistema de gestión de aguas residuales son sistemas basados en lagunas, reactor de secuenciación por lotes, y aquí es donde se implementó justo nuestro sistema ideal. Asimismo, el funcionamiento consta de un proceso de 3 fases, que es aireación, asentamiento y decantación, y en estas 3 fases ocurren repetitivamente por un reactor. Por un lado, la aireación implica una mezcla rápida de la superficie para mezclar el afluente con el lodo activado, y el asentamiento permite que los sólidos migren al fondo del tanque. Durante la decantación, el agua tratada se descarga para su posterior procesamiento.
Finalmente, dentro de los resultados obtenidos, pues tuvimos a la eliminación biológica para la eliminación de DBO y de QO, con unos porcentajes de 95% y 90% respectivamente. Además, la eliminación del nitrógeno total fue aproximadamente 90%, lo cual permitió un efluente de alta calidad. Sin embargo, consideramos lo dificultoso de la sedimentación de lodos, ya que este sistema es inadecuado para los grandes caudales. Bueno, espero que sigan todos despiertos, amiguitos, que esto ya va a acabar. Bueno, continuaremos lo que es el análisis. Con respecto a las ventajas y oportunidades de ideal, lo que estamos proponiendo, en primer lugar, es una operación, y esto hay que tener en cuenta siempre, que, bueno, ya se estaba explicando, es una operación fácil y rentable que ofrece altos niveles de remoción de DBO y sólidos suspendidos totales. Además de tener un alto rendimiento en el tratamiento de amoníaco, donde la eliminación de este mismo se da enfrente de la planta, donde se genera un tipo de agua tibia, rica en carbono, y siendo disponible para aumentar la actividad biológica y así permitir la desnitrificación, que eso se vio en la fase 2 del sistema ya mostrado. Con ello se va a facilitar la recuperación del oxígeno y la alcalinidad. También va a influir en este sistema en la eliminación de nitratos y nitrógeno total, siendo esta una función natural del proceso. O sea, esto se va a originar naturalmente, ya empezando ya desde la segunda fase. Mientras que muchos otros sistemas requieren costosas actualizaciones para lograr los resultados similares. Como se dijo, en la implementación de lo que es la biocortina, eso va a simplificar mucho el funcionamiento de lo que es el sistema, reduciendo incluso hasta un 33% de las necesidades de otros sistemas o bioreactores que se necesitaban para lo que era la primera fase. E incluso dando una eficiencia de 66% de remoción de nitrógeno total. Otro análisis que se puede notar fue que no requiere de un manejo del lodo biológico, ya que este se da un ahorro de energía entre los productos químicos, porque los microbios pueden usar el nitrato que se va formando, que se va dejando por medio de la segunda fase en lugar del oxígeno. La desnitrificación, lo que se ha explicado, va a reducir los requerimientos de oxígeno y va a disminuir el costo operativo de energía y la alcalinidad recuperada y disminuyendo la necesidad de otros productos químicos como se elaboran en otros proyectos. Se va a dar un funcionamiento sin preocupaciones durante las fuertes sobrecargas de flujo, con una excelente capacidad de mantener el rendimiento. Además, tenemos que tener en cuenta que el proceso ideal no representa una pérdida de inversión en los criterios de efluentes, ya que se vuelven más estrictos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se ajusta fácilmente para aumentar la remoción total inicial de nitrógeno y finalmente se da una tensión mínima del operador. Esto se debe a la simplicidad de la operación. O sea, esta operación es simple, no es tan complicada como se estaba mencionando antes o como estábamos explicando anteriormente. Y bueno, con respecto a algunas desventajas y limitaciones de este proyecto, aunque son pocas, son menores, a menudo la baja concentración de carbono orgánico disuelto en el efluente limita las configuraciones para lograr las concentraciones bajas de nitrógeno en el efluente. Esto se debe cuando el efluente debe descargarse en ecosistemas sensibles, ecosistemas frágiles a una fragmentación. Es un proceso de pulido terciario que se va a convertir en una necesidad para la mayoría de las plantas a gran escala y una evaluación de profundidad que es poco común como lo que hemos tratado de emplear. Y además que es poco común para las empresas de agua que cumplan con los requisitos de descarga. Llegando finalmente, para terminar este punto, llegando a los costos, cabe mencionar que los datos brindados a continuación son aproximados para una población de 1.800 personas proporcionadas por OPEL en el año 2018. Como podemos visualizar aquí, en esta diapositiva, se ha hecho un cálculo con cada una de sus componentes que contiene, con la remoción de biosólidos, el digestor aeróbico,
y entre los otros componentes que faltaba mencionar, o mejor dicho, que ya se han mencionado, yendo como un subtotal de 3, un subtotal como se puede ver ahí, no voy a mencionar el número muy alto. Asimismo, se tomó una cuenta con una contingencia entre un 15%, el cual sería entre unos $500,000, sumando con el costo final, y finalmente se tomó en cuenta la administración, como se observa, de mano de obra, la ingeniería. Todo esto generó un total de más de $4 millones, teniendo en cuenta que el costo estimado para una laguna aireada, o sea, una laguna aireada común sería de un costo similar, sin todo el sistema proporcionado por Ideal. Esto que promete la remoción de nitrógeno casi en su totalidad, y podemos considerar que técnicamente hablando de costos que se ahorra, el sistema Ideal es más rentable que otros. Bueno, en cuanto a las perspectivas a futuro, para la eficiencia del funcionamiento se requiere una evaluación sistemática a profundidad que comprenda mejor los problemas planteados por su infraestructura. De esta manera se tiene el objetivo de promulgar prácticas de gestión sólidas que garanticen la eficiencia para su funcionamiento a largo plazo. Bueno, también se requiere priorizar estudios de optimización de las operaciones de la planta de tratamiento, ya que en la actualidad se optimizan con un conocimiento limitado en las reacciones biológicas y químicas. Por otro lado, también se requieren modernizaciones, extensiones, rediseños y reemplazo de algunas tecnologías en el tratamiento, con el objetivo de manejar más la escasez del agua, las preocupaciones ambientales y mejorar el rendimiento de la planta, permitir el cumplimiento normativo y lograr ahorro en los costos. Bueno, además de esto, también debemos implementar un rediseño del bioselector para facilitar la recuperación del fósforo, ya que al adoptar la recuperación del fósforo, no solo se anularían los requisitos del aluminio que se requiere para la eliminación, sino que también podría mejorar la desnitrificación de la planta. Para la implementación de estas estrategias, se debe tener en cuenta un enfoque gradual, ya que se puede anticipar un cambio en la comunidad microbiana y un enriquecimiento de las comunidades microbianas tras la implementación de nuevas estrategias a gran escala. Siguiente, por favor. Finalmente, en las conclusiones, Ideal es un sistema novedoso de operación fácil y rentable. Asimismo, gracias a que es un sistema sofisticado, permite la remoción del amoníaco, de los sólidos suspendidos totales y de la DBO. Ideal, además, podría considerarse una tecnología sustentable, dado que optimizan el uso de energía y químicos. Y además, este sistema incorpora la recirculación de los lodos activados. Además, Ideal es eficaz para tratar aguas residuales, por su alto rendimiento, permitiendo garantizar la calidad de estos efluentes. Siguiente, por favor. Finalmente, se destacó que esta planta Ideal cuenta con tiempos de retención prolongados para la degradación de compuestos que tienen velocidades de reacción extremadamente lentas. Además, Ideal es capaz de eliminar elementos de difícil procesamiento como el carbono y el nitrógeno. El requerimiento de oxígeno en Ideal es mayor que el flujo aeróbico a través de las lagunas. Esto se hace con el objetivo de mantener la suspensión de la biomasa. Gracias. Ahora vamos a pasar a la dinámica. Muy bien, chicos. También han excedido en 6 minutos la presentación, entonces para los siguientes grupos tratemos de controlar un poquito estos tiempos que se les asignan, por favor. A ver, continuamos con su dinámica. Ya les habían dejado sus compañeros ese enlace, me imagino que ya todos están conectados. A ver si les pueden ayudar un poquito más para que puedan avanzar en su actividad. Sí, ingeniera, voy a compartir pantalla de la composición de los grupos hasta ahora. O mejor, vamos a dar 30 segundos más para que se terminen de unir y ya comenzar la dinámica para compartir pantalla.
Ya chicos, vamos a iniciar la dinámica. Recuerden que es una dinámica grupal, es decir, que el puntaje de cada uno de su grupo cuenta para que puedan ganar. Ya pueden comenzar, tienen 20 segundos para cada pregunta. Ya chicos, voy a dar a finalizar el juego en 20 segundos por si a alguien le falta contestar alguna pregunta. Ya, ahora vamos a ver el ganador. Y el podio se lo lleva el grupo 2.
Felicidades, chicos. Ingeniera, ya le paso en un momentito la lista de los participantes. Ya, excelente, Ariana, muchas gracias. Muy bien, chicos, felicitaciones por la presentación. De todas maneras, siempre sugiero que es bueno diversificar un poco más las fuentes. Creo que han utilizado un documento como base, que es el de Environmental Dynamics, que sí es muy bueno, pero que podríamos recopilar quizás un poquito más de información. De todas maneras, ha estado muy bien. Antes de terminar, vamos a hacer algunas preguntitas, porque ya no me da tiempo de continuar con el grupo de bioreactores de membrana. Entonces, continuamos con ellos. Y con el siguiente tema también, a ver, tenemos dos para la siguiente semana, que son, perdón, siguiente clase, que son el rotatorio y el CSTR. Entonces tenemos esos dos para el día jueves, que son los que entregan el día jueves y que junto con el bioreactor de membrana estaríamos presentando el día jueves, ¿sí? A ver, vamos a proceder a revisar algunas preguntas. En el caso de este último grupo, ya que estamos con ellos, ¿existe variación estacional que pueda ser determinante o que influya en la remoción de los contaminantes? Esta pregunta va para, a ver quién no participó. Karina. ¿Existe variación estacional? Es decir, ¿va a cambiar los niveles de remoción si es que estamos en verano o en invierno, a temperaturas altas o a temperaturas bajas? ¿Tiene influencia la temperatura, la estación? De hecho, sí, ingeniera, sí hay esa variación estacional, específicamente en invierno. Sin embargo, a los 4 grados aún el sistema sigue siendo funcional. Ok. Esa es una de las ventajas importantes del sistema, de que aún en invierno el sistema les puede proveer garantía de que va a funcionar de forma adecuada, correcta, con tasas de remoción adecuadas. Hablando de tasas de remoción, Astrid, ¿cuáles son las tasas de remoción promedio de nitrógeno total que se tienen con este método? Ingeniera, un 67% más o menos. Ese es el mínimo, pero ¿hasta cuánto? 66 es el mínimo, pero ¿hasta cuánto se puede alcanzar? Hasta el 90%, ingeniera. No al 100%, pero hasta el 90%. 80%, ¿no? 90, 80% del nitrógeno total. Y en cuanto a ver, para darte la oportunidad de que respondas nuevamente. Este tratamiento de ideal es muy demandante en términos de mano de obra capacitada. No, ingeniera, no es muy demandante, es sencillo de manejarlo. Ya, pero esperaría un poquito más de información, Astrid. Por ejemplo, es sencillo porque los sistemas ya están automatizados, como es equipo de hardware, de software, un poco más de información. Pero, ok, y ya, última pregunta para este grupo. ¿Cuál es la diferencia de ideal con el BPR que hace un momento se ha mencionado? La pregunta va para Geraldine. Ingeniera. Bueno, este sistema tiene bastante remoción en lo que es el nitrógeno. Se destaca por eso, el PPR se destaca por la remoción de fósforo. Y bueno, adicionalmente, este sistema de ideal cuenta con la recirculación, que no cuenta el sistema de BPR.
Ok, muy Y también bien. porque, bueno, requiere una mínima, requiere poco mantenimiento y también, como mencionaba antes la pregunta que le hizo Astrid, que no requiere sobre todo de una mano de obra adicional, ya que la atención del operador es mínima debido a la simplicidad de estas operaciones, ya que también se agrega justo a plantas que ya existen como lagunas facultativas, por ejemplo, en las que solamente este sistema es como que como para repotenciar las plantas que ya se tienen. Sobre todo se destaca por la baja también producción de lodos activados. Correcto, correcto, muy bien, Geraldine. Ahora sí has complementado mejor la respuesta de hace un momento. Muy bien, chicos, y ahora vamos a pasar a el otro equipo. Un ratito que voy a cambiar de grupo, el anterior era grupo 4. Ya. Para el grupo 4, la primera pregunta va a estar en relación a la configuración. Ya les había explicado yo que cuando hablamos de la configuración, tenemos los procesos mainstream y los sidestream, ¿no? Para los mainstream tenemos el proceso for redox. ¿En qué consiste este proceso for redox en el mainstream? Eso me lo va a responder Lucero. Lucero, ¿estás por ahí? Ingeniero, ¿me escucha? Ahora sí. A ver, adelante, por favor. Que un ratito. Ese proceso consiste en, según el sistema, en las entradas. La verdad no soy ingeniera, disculpa. A ver, está bien. Mejor así si me dicen no tengo la respuesta, a que me cuenten otra historia que no es y uno se da cuenta cuando no es. Entonces, bueno, mejor así. Ya va a haber otra oportunidad de participar. A ver, la misma pregunta vamos a hacerle a Darlene. ¿En qué consiste el proceso for redox? Que yo también lo expliqué en clase. A ver, Darlene, ¿en qué consiste el for redox? Tampoco tengo la respuesta. Bien, vamos a ver. En cuanto a los sidestream, teníamos el FOSTRIP. A ver, Nuri, si me puedes comentar. Sí, ingeniera. En cuanto al proceso de FOSTRIP, es un proceso combinado que consta de métodos biológicos y métodos biológicos y fisicoquímicos, y esto es para eliminar el fósforo. ¿Qué más? Aquí hay un poquito más de información que cortar, que detallar. A ver, espérenme. Lucero, Nuri. Edwin Cruz, misma pregunta. Edwin Cruz. Ingeniera, repíteme la pregunta, por favor. Como Edwin, no te escuché nadita. ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? No llegué a escuchar muy bien la pregunta. ¿En qué consiste el proceso FOSTRIP? Este proceso es el que consta de dos zonas, una zona anaeróbica y otra zona aeróbica en esa área. Y las condiciones secuenciales anaeróbicas y aeróbicas también se pueden crear en un proceso secuencial del reactor por lotes, también llamado batch. Ya. Está presente su compañera Lady. Llegó a conectarse. Aló, ingeniera, sí logré conectarme, pero estoy a través del celular. Ok, muy bien. Entonces,
Lady, la última pregunta en tu caso es, a ver, en relación a los parámetros o los factores que tienen una acción importante en este sistema BRP, ¿sí? El EBRP o el BRP. ¿Cuáles son los parámetros que tienen incidencia? ¿Cuáles son los parámetros determinantes para la buena operatividad de este proceso? Bueno, ingeniera, sería, por ejemplo, digamos, este también tiene dos procesos. Por ejemplo, el primero es el aeróbico, luego el anaeróbico. Evaluar tanto, digamos, la DBO, la DQO, para poder estimar la remoción del fósforo. DBO, DQO. Podría ser, pero realmente nos enfocamos mucho en evaluar pH, evaluar oxígeno disuelto, evaluar los tiempos de retención de los lodos, evaluar la influencia de esa proporción carbono-fósforo, ese ratio también es muy importante en esta operación, y también, perdón, este proceso, y también la presencia de nitratos en la fase anaeróbica. Esos son los parámetros que se evalúan aquí. Igual yo les voy a dejar bibliografía de referencia con todos los temas que estamos desarrollando para que ustedes puedan complementar un poco mejor. Y justo en la bibliografía que les voy a dejar van a ver un poquito más sobre esto, ¿no? Los procesos mainstream, los sidestream, lo que les decía del FOR-redox, del FOSTRIP, que esto complementa muy bien la presentación de ustedes. Bueno, eso ya sería todo lo que corresponde a esta sesión. Felicito a los dos equipos que han realizado la presentación el día de hoy. Buen inicio de presentaciones. Para los equipos que vienen, recordemos que tenemos una temática específica, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, Yajaira empezó muy bien, hablando de la temática en la que estamos contextualizando esta presentación y tenemos que tratar de hacer caso a ello, ¿sí? Entonces tratemos de enfocarnos en esta aplicación y por lo demás, felicitaciones a todos los integrantes de los dos equipos que han expuesto. Muy bien, chicos, eso sería todo por esta sesión. Muy buenas noches con cada uno de ustedes y nos vemos en la siguiente sesión el día jueves. Buenas noches. Ingeniera, disculpe, tengo una consulta. Sí, adelante. No vi tu manito levantada, Michelle. Sí, ingeniera, los grupos que van a exponer el día jueves, ¿quiénes son? Los temas 3, 4 y 5 lo tienen ya en el calendario. Es bioreactor de membrana, que es el que nos está quedando pendiente, pero ya programados para el jueves estaban de por sí el RBC y el CSTR. Sí. Ay, ya, ingeniera. O sea, se mantiene igual. Se mantiene, sí. Son equipos 6, 1 y 2. Ya, ingeniera, muchas gracias. Muy bien. Ahora sí, muy buenas noches con todos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, buenas noches.